Durante años, el silencio había sido el único testigo de una herida profunda. José, aquel joven que un día soñó con grandeza, había sido vendido por sus propios hermanos, traicionado y arrancado de su hogar sin explicación ni despedida. Su vida, que parecía condenada al sufrimiento, fue transformada por la mano invisible de Dios, hasta llevarlo a ocupar el segundo puesto más poderoso en todo Egipto. Pero ahora, después de tanto tiempo, la historia estaba a punto de cerrar su círculo. El pasado regresaba, no para vengarse, sino para redimir. El relato comienza en un Egipto próspero, luego de años de abundancia. José, convertido en gobernador, había administrado los recursos del país con sabiduría, almacenando granos durante los años buenos para resistir los años de hambre que Dios le había revelado en los sueños del faraón. Y ahora el hambre se extendía por toda la tierra, incluso hasta Canaán, el hogar de su familia. Allí, Jacob, el anciano patriarca, escuchaba los rumores de que en Egipto había comida. El hambre apretaba sin piedad y su familia comenzaba a debilitarse. Así que reunió a sus hijos y les dijo: «¿Por qué están ahí mirándose unos a otros? He oído que en Egipto hay trigo. Bajen y compren para que vivamos y no muramos». 10 de los hijos de Jacob partieron. Benjamín, el menor, hijo de Raquel, se quedó con su padre. Jacob no soportaba la idea de perderlo, como había perdido a José tantos años atrás. El viaje fue largo y duro. Las caravanas cruzaron el desierto hasta llegar a las puertas de Egipto, donde los extranjeros hacían largas filas para comprar alimento del gobernador. Ninguno de los hermanos imaginaba quién era el hombre que los esperaba en el trono. José los vio desde lejos. Reconoció sus rostros al instante, aunque los años habían dejado su huella. Eran ellos, los mismos que lo habían vendido, los mismos que lo habían mirado suplicando desde el pozo. El corazón de José se agitó. Su mente viajó al pasado, a los días de su juventud, a la túnica de colores, a las lágrimas, a la traición. Pero se contuvo. Su rostro se mantuvo firme, ocultando toda emoción. Ellos, en cambio, no lo reconocieron. Solo vieron al poderoso gobernante de Egipto, vestido con ropas reales y rodeado de guardias. Ellos se inclinaron ante él hasta el suelo. Y en ese instante José recordó sus sueños de juventud, aquellos sueños en los que las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Era el cumplimiento de la visión que Dios le había mostrado años atrás. Pero en su interior, José no sintió orgullo ni venganza, sintió compasión. Aún así, sabía que no podía rebelarse todavía, debía probar sus corazones. Con voz firme y en tono egipcio, habló a través de un intérprete. «¿De dónde vienen?». Ellos respondieron: «De la tierra de Canaán, para comprar alimentos». José los miró detenidamente. «Son espías», les dijo. «Han venido para ver las partes débiles del país». Ellos se sobresaltaron. «No, señor mío, tus siervos han venido solo a comprar comida. Somos 12 hermanos, hijos de un solo hombre. El menor está con nuestro padre, y el otro ya no existe». José sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. El otro ya no existe. Así lo creían, pero sin mostrar emoción, continuó con su plan. Los puso a prueba, los hizo encarcelar por 3 días y luego les propuso algo. «Si son hombres honestos, que uno de ustedes se quede preso aquí y los demás regresen con el alimento para sus familias, pero deberán traerme a su hermano menor. Así probarán que dicen la verdad». Los hermanos se miraron entre sí, y uno de ellos murmuró: «Verdaderamente somos culpables por nuestro hermano. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia».
José, al escuchar esas palabras, no pudo contener las lágrimas. Se apartó un momento para llorar, pero luego regresó y eligió a Simeón para quedarse prisionero. A los demás les devolvió el dinero en secreto, escondido en sus sacos, y los envió de regreso. Cuando regresaron a Canaán y contaron todo a su padre, Jacob se negó rotundamente a dejar ir a Benjamín. José ya no está, Simeón tampoco. Si algo le sucede a Benjamín, bajaré con dolor al sepulcro. Pasaron los meses y el hambre se agravó. Al final, Jacob no tuvo más opción. Les dijo, vayan de nuevo, pero lleven a Benjamín. Judá tomó la palabra y dijo solemnemente, yo seré responsable de él. Si no lo traigo de vuelta, cargaré con la culpa para siempre. Así regresaron a Egipto, temerosos y ansiosos. Cuando José los vio llegar con Benjamín, su corazón se llenó de ternura. Preparó un banquete en su casa y los invitó a comer. Ellos se sorprendieron, pensaban que los apresarían. Pero José, aún ocultando su identidad, trató con bondad a su hermano menor, observando cada detalle, cada gesto. Al día siguiente, José ordenó una última prueba. Mandó llenar los sacos de los hermanos con grano y ocultó su copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando partieron, envió a su mayordomo a alcanzarlos. Este los acusó de robo y al revisar los sacos halló la copa en el de Benjamín. Los hermanos rasgaron sus vestiduras, desesperados. Regresaron a Egipto, sabiendo que su destino estaba sellado. José los esperaba. «¿Qué es esto que han hecho?», les preguntó. Judá se adelantó con el rostro en tierra. «¿Qué podemos decirte, señor mío? Dios ha descubierto la culpa de tus siervos. Todos seremos tus esclavos». José respondió con calma. «No, solo el que tenía la copa será mi siervo. Los demás pueden volver en paz a su padre». Fue entonces cuando Judá, con el corazón en la mano, habló de nuevo. Contó toda la historia, el dolor de su padre, la promesa que le había hecho, el amor que Jacob sentía por Benjamín. Sus palabras fueron sinceras, llenas de humildad y arrepentimiento. «Por favor, deja que yo me quede como esclavo en lugar del muchacho. No puedo volver a mi padre sin él, o moriría de tristeza». En ese instante, José no pudo contenerse más. Todos los años de dolor, separación y silencio se derrumbaron en un torrente de emoción. Ordenó que todos los egipcios salieran de la sala. Quedó solo con sus hermanos y entre sollozos exclamó, «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». El silencio fue absoluto. Los hermanos se quedaron petrificados. Sus rostros se llenaron de miedo, pues pensaron que José los castigaría por lo que habían hecho. Pero él se acercó, los abrazó y dijo, «No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque Dios me envió antes que ustedes para preservar la vida. No fueron ustedes los que me enviaron, sino Dios». José lloró abrazado a Benjamín y luego a cada uno de sus hermanos. El perdón fluyó como un río que limpia todo lo viejo. El pasado ya no tenía poder. En ese abrazo, la familia se restauró. Después, José los consoló y los envió de regreso a Canaán con una noticia que cambiaría sus vidas. «Vuelvan a mi padre y díganle, tu hijo José vive y es gobernador de todo Egipto. Ven sin demora». Cuando Jacob escuchó la noticia, su corazón casi se detuvo. No podía creerlo, pero cuando vio los carros y los regalos que José enviaba, su espíritu revivió y exclamó, «Basta, mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de morir». Y así, la familia de Jacob descendió a Egipto, donde Dios cumpliría otro capítulo de su gran plan. José los recibió con alegría, les dio la mejor tierra y cuidó de ellos durante el resto de su vida. Esta historia, más que una narración de reencuentro, es una lección eterna sobre la providencia de Dios y el poder del perdón. José comprendió que cada sufrimiento, cada injusticia y cada lágrima
formaban parte de un propósito mayor. Dios había usado el mal que sus hermanos le hicieron para salvar a muchos. La historia nos enseña que cuando el corazón perdona, el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. José no solo recuperó a su familia, recuperó la paz, la esperanza y el sentido de su vida. Y así, entre lágrimas y abrazos, Egipto se convirtió en el escenario donde una familia rota fue restaurada por el amor y donde el plan divino siguió su curso hacia la historia de un pueblo que un día vería cumplidas las promesas de su Dios. Porque al final, cuando todo parece perdido, Dios sigue escribiendo la historia con líneas de misericordia. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.